¿Saben cuándo lo escribió este cuento? En 1987. O bueno, se publicó por primera vez en 1987. Es uno de los más conocidos del negro y es un cuento excepcional. Me adelanto, me anticipo en estas épocas tan difíciles para la expresión. Es un cuento narrado por un hincha fanático, narrado por un hincha desaforado. Por lo tanto, está lleno de insultos y parte de esos insultos tienen que ver con cuestiones que son políticamente incorrectas. No es el negro el que está hablando, no soy yo, es un personaje. Por favor, aceptemos el arte como viene y como es. Y no le pongamos nuestras etiquetas morales actuales. Está perfecto que tengamos una moral, pero el arte, cuando expresa personajes, no es un simple vehículo de la moral de quien crea. Refleja también visiones, miradas que no son las propias, son las de los personajes. Por favor, aceptémoslo, porque si no, cada vez podemos narrar menos. 19 de diciembre de 71, lo que les leo primero es, insisto, mi introducción. Una que sepamos todos podría escribir en esta introducción si en este recital de cuentos de fútbol estuviésemos a la altura de los vices. Este relato no es un clásico, es mucho más que un clásico, es el clásico de los clásicos de los clásicos. Para muchos, el mejor cuento de fútbol jamás escrito. Para mí está en el podio de los mejores 3, pero con medalla de plata o de bronce, junto a El penal más largo del mundo de Osvaldo Soriano. El universo del 19 de diciembre es el de los hinchas. El de los hinchas fanáticos. El de los hinchas fanáticos de Central. Tal vez el enfoque emocional del relato para alguien que no sea muy futbolero podrá resultar fantasioso, exagerado. Un lector que no sienta profundamente el fútbol podrá sospechar que este cuento traiciona toda verosimilitud posible. Que por más que este grupo de hinchas enfrenten un partido histórico, la vida y la muerte no pueden mezclarse en semejante paroxismo de pasión, desenfreno y aventura. A esos lectores les tengo una noticia. Lo inverosímil no es este cuento inolvidable. Lo inverosímil somos los hinchas. 19 de diciembre de 1971. Sí, yo sé que ahora hay quienes dicen que fuimos unos hijos de puta por lo que le hicimos con el viejo Casale. Yo sé. Nunca falta gente así. Pero ahora es fácil decirlo, ahora es fácil. Pero había que estar en esos días en Rosario para entender el fato, mi viejo. Que hablar al pedo ahora habla cualquiera. Yo no sé si vos te acordás lo que era Rosario en esos días anteriores al partido. ¿Y qué te digo esos días? Desde semanas antes ya se venía hablando del partido y la ciudad era una caldera. Porque eso era lo que era la ciudad. Claro, los que ahora hablan son esos turros que después vos los veías por la calle gritando y saltando como unos desgraciados, festejando en pedo a los gritos y después ahora te salen con que son, ¿qué son? Moralistas. ¿De qué se la tiran, hijos de mil putas? Ahora son todos piolas, es muy fácil hablar. Pero si vos vieras lo que era la ciudad en esos días, hermano, prendías un fósforo y volaba todo a la mierda. No se hablaba de otra cosa en los boliches, en la calle, en cualquier parte. Saltaban chispas, te aseguro. Y la cosa arrancó con el fato de las cábalas, o mejor dicho, de los maleficios. Hay que entender que no era un partido cualquiera, hermano, era una final. Porque si bien era una semifinal, el que ganaba después venía a jugar a Rosario y le rompía el culo a cualquiera, fuera Central como Ñul. Acá le hacía la fiesta a cualquiera. ¿Y cómo estaban los lepra? Eso tendrían que acordarse ahora los que hablan el reverendo pedo y nos vienen a romper las pelotas con el asunto del viejo Casale. ¿No se acuerdan esos turros cómo estaban los lepra? ¿No se acuerdan ahora, mi viejo? Había que aguantarlo porque se corrían una fija. Pero una fija se corrían, hermano, que hasta creo que se pensaban que nos iban a llenar la canasta. Pero la verdad, hermano, con una mano en el corazón, que tenían un equipazo, pero un equipazo de padre y señor mío.
hay que reconocerlo, porque jugaban que daba gusto. El buen Toki te abrochaban bien abrochado. Estaba Sanabria, el Marito Sanabria, el Mono Berti. Dios querido, el Mono Berti, qué jugador. Silva, el que era de Lanús, el albañil. Montes de 5. Santa María, el Cucurucho Santa María, qué sé yo, era un equipazo hay que reconocer. Y la Lepra se corría una fija. ¿Sabés cuántos había en la ruta a Buenos Aires el día del partido? Yo no sé, eran miles, millones, yo no sé de dónde habían salido tantos leprosos. Si son 4 locos. Y de golpe para ese partido aparecieron como hormigas los desgraciados. Todos fueron. Lo que era esa ruta, papito querido. Entonces oíme. Había que recurrir a cualquier cosa. Hay partidos que no podés perder, tenés que ganar o ganar, no hay tu tía. Entonces si a mí me decían que tenía que matar a mi vieja, que tenía que hacer cagar al presidente Kennedy, me daba lo mismo, hermano. Hay partidos que no podés perder. ¿Y qué? ¿Te vas a dejar basurear por esos oretes para que te refrieguen después la bandera por la jeta toda la vida? No, mi viejo. Entonces, ahí hay que recurrir a cualquier cosa. Es como cuando tenés un pariente enfermo, ¿viste? Tu vieja, por ejemplo, que por ahí sos capaz de ir hasta la iglesia, ¿viste? Y te digo, yo esa vez no fui a la iglesia. No fui a la iglesia porque te juro que no se me ocurrió. Mirá vos que si no, te aseguro que me confesaba y todo si servía para algo. Pero con los muchachos enganchamos con la cuestión de las brujerías. De la ruda macho, de enterrar un sapo detrás del arco de Fenoy, de tirar sal en la puerta de los jugadores de Newell, y de todas esas cosas que siempre se habla. Por supuesto que todas las brujas del barrio ya estaban laburando en la cosa, y había muñecos con camiseta de Newell clavado con alfileres, maldiciones pedidas por teléfono, y hasta mi vieja, que no mancha mucho del asunto, tenía un pañuelo atado desde hacía como 10 días, de eso de Pilato, Pilato, si no ganas Central en River no te desato. Después la vieja decía que habíamos ganado por ella, pobre vieja, si hubiera sabido lo del viejo Casales, pero yo le decía que sí para no desilusionarla a la vieja. Pero todo el fato de la ruda macho y el sapo de atrás del arco eran, qué sé yo, cosas muy generales. Ya había tipos que lo estaban haciendo y además el partido era en el Monumental. Y no te vas a meter en la pista olímpica a enterrar un sapo porque vas en cana con 30 cadenas y no te sacan ni Dios después, hermano. Entonces me acuerdo que empezamos con la cosa de las cábalas personales. Porque me acuerdo que estábamos en el boliche de Pedro y veníamos hablando de eso. Entonces, por ejemplo, resolvimos que a Buenos Aires íbamos a ir en el auto del Dani, porque era el auto con el que habíamos ido una vez a La Plata en un partido contra Estudiantes y que habíamos ganado 2-0. Yo iba a llevar, por supuesto, el gorrito que venía llevando a la cancha todos los últimos partidos y no me había fallado nunca el gorrito. A ese lo iba a llevar, era un gorrito milagroso ese. El Coqui iba a ir con el reloj cambiado de lugar, o sea, en la muñeca derecha y no en la izquierda, porque era un partido contra no sé quién, se lo había cambiado en el medio tiempo, porque íbamos perdiendo y con eso empatamos. O sea, todo el mundo repasó todas las cábalas posibles como para ir bien de bien y no dejar ningún detalle suelto. Te digo más, estuvimos como media hora discutiendo cómo mierda estábamos parados en la tribuna en el partido contra Atlanta para pararnos de la misma manera en el partido contra la Lepra. El boludo de Michi decía que él había estado detrás del valija y el Miguelito porfiaba que el que había estado detrás del valija era él. Mirá vos, hasta eso estudiamos antes del partido, para que veas cómo venía la mano en esos días. ¿Y sabés qué te lleva a eso, hermano? ¿Sabés qué te lleva a eso? El cagazo, hermano, el cagazo. El cagazo te lleva a hacer cualquier cosa, como lo que hicimos con el viejo Casale. Porque si llegábamos a perder, mamita querida, nos teníamos que ir de la ciudad, mi viejo. Nos teníamos que refugiar en el extranjero, te juro. No podíamos volver nunca más. Íbamos a parecer esos refugiados camboyanos que se tomaron el piro en una balsa. Te juro que si perdíamos, nosotros agarrábamos el Ciudad de Rosario y por acá, por el Paraná, no teníamos que ir todos. Millones de canallas, no sé, a Diamante, a Perú, a Cusco, a la concha de su madre, pero acá no se iba a poder vivir nunca más con la cargada de los leprosos putos, mi viejo. Ya el Miguelito había dicho bien claro que él se la daba, que si perdíamos agarraba un bufo y se volaba la sabiola. Y te digo que el Miguelito es capaz de eso y mucho más porque es loco el Miguelito. Así que había que creerlo o hacerse puto. No sé quién había comentado la posibilidad de hacerse trolo y otra cosa mariposa, darle las plumas y salir vestido de loca por Pellegrini y no volver nunca más a la casa. Pero te digo, nadie quería ni siquiera sentir hablar de esa posibilidad, ni se nombraba la palabra derrota. Era como cuando se habla del cáncer, hermano.
Vos ves que por ahí te dicen la papa o tiene otra cosa, algo malo, pero el cangrejo, mi viejo, no te lo nombra nadie. Y ahí fue cuando sale a relucir lo del viejo Casale. El viejo Casale era el viejo del Cabezón Casale, un pibe que siempre venía al boliche y que durante años vino a la cancha con nosotros, pero que ya para ese entonces se había ido a vivir al norte, a Salta, creo. Lo vi hace poco por acá que estaba del paso. Y ahí fue que nos acordamos de que un día en la casa del Cabezón, el viejo había dicho que él nunca, pero nunca, lo había visto a Central perder contra Newell's. Me acuerdo que nos había impresionado porque ese tipo era un privilegiado del destino. Aunque al principio vos te preguntás, ¿cómo carajo hizo este tipo para no verlo perder nunca a Central contra Newell's? ¿Qué mierda hizo? Este coso no va nunca a la cancha. Porque oíme, alguna vez lo tuviste que ver perder, a menos que no vayas a los clásicos. Y ojo que yo conozco muchos así que se borran bien borrados de los clásicos. O que van en Arroyito, pero que a la cancha del parque no van en la puta vida. Y me acuerdo que le preguntamos eso al viejo, y el viejo nos dijo que no. Y nos explicó, él iba siempre. Un fana de Central que ni te cuento. Pero se había dado, qué sé yo, una serie de casualidades que hicieron que en un montón de partidos con Newell's él no pudiera ir por un montón de causas que ni me acuerdo. Que estaba de viaje por Misiones, el viejo era comisionista, que ese día se había torcido un tobillo y no podía caminar, que estaba engripado, que le dolía un huevo, qué sé yo, en fin. La verdad, hermano, que el viejo la posta era que nunca le había tocado ver un partido en que la lepra nos hubiera roto el orto. Era un privilegiado el viejo. Y además, un talismán, querido. Porque así como hay tipos mufa que te hacen perder partidos donde vayan, hay otro que si vos lo llevas, el número puesto que tu equipo gana. No es joda. Y el viejo Casale era uno de esos, de los ojetudos. Entonces ahí nos dijimos, este viejo tiene que estar en el Monumental contra Newell's. No puede ser otra forma, tiene que estar. Claro, dijimos, seguro que va a estar. Si es fana de Central, canalla a muerte. Pero nos agarró como la duda, ¿viste? Porque nosotros no era que lo veíamos todos los días al viejo. Te digo más, desde que el Cabezón se había ido al norte a laburar, al viejo de él no lo habíamos vuelto a ver ni en la cancha, ni en la calle, ni en ninguna parte. Además el viejo ya estaba bastante veterano porque debía tener como 80 pirulos por ese entonces. En realidad 80 no, pero sus 60, 65 años los tenía por debajo de las patas. Entonces con el Valija, el Colorado y el Miguelito decimos, vamos a la casa del viejo a asegurarnos que va, y si no va, lo llevamos atado. Porque también podía ser que el viejo no fuera porque no tuviera guita, qué sé yo. Nosotros ya habíamos pensado en hacer una rifa beneficio, una kermesse, cualquier cosa. El viejo tenía que ir, era una bandera, un cheque al portador. La cuestión es que vamos a la casa y a que no sabe con lo que nos sale el viejo. Que andaba mal del bobo y que el médico le había prohibido terminantemente ir a la cancha. Mirá vos, nos sale con eso. Que no, que había tenido un infarto en no sé qué partido, en un partido de mierda después que una pelota pegó en un palo, que había estado muerto como media hora y lo habían salvado entre los indios con respiración artificial y masajes en el cuore, que no había clavado la guampa de puro pedo y que le había quedado tal cagazo que no había vuelto a ir a la cancha desde hacía ya, mirá lo que te digo, 2 años. Hacía 2 años que no iba a la cancha el viejo ese. Y no era solo que él no quería ir, sino que el médico y por supuesto la familia le tenían terminantemente prohibido ir, lógicamente. No sé si no le prohibían incluso escuchar los partidos por radio. No sé si no se lo prohibían para que no le pateara el bobo, porque parece que el viejo escuchaba un pedo demasiado fuerte y se moría. Tan jodido andaba. Vos le hacías en la cara y el viejo partía. ¿Para qué? ¿Te imaginás nosotros la desesperación? Porque eso era como un presagio, un anuncio del infierno. Hermano, era un preanuncio de que nos iban a hacer cagar en Buenos Aires, mi viejo. Entonces empezamos a tratar de hacerle la croqueta al viejo, a convencerlo, a decirle, pero mire, don Casale, usted tiene que estar, es una cita de honor. ¿Qué va a estar mal usted del cuore si se lo ve 0 kilómetros? Vamos, don Casale, me acuerdo que lo jodía Miguelito. ¿Cuántos polvos se echa por día? Usted está hecho un toro. Pero el viejo ni mierda en la suya, que no y que no. Le decíamos que el partido iba a ser una joda, que Newell's tenía un equipo de mierda y que ya a los 15 minutos íbamos a estar 3-0 arriba, que el partido era una mera formalidad, que el gobierno ya había decidido que tenía que ganar Central para hacer feliz a mayor cantidad de gente. No sé la cantidad de boludeces que le dijimos al viejo para convencerlo, pero el viejo nada, una piedra el hijo de puta. Para colmo, ya había empezado a rondar la mujer del viejo, madre del Cabezón, y una hermana del Cabezón, que querían saber qué carajo queríamos decirle nosotros al viejo en esa reunión, porque medio que ya se sospechaban que nosotros no íbamos para nada bueno. En resumen, que el viejo nos dijo que no,
que ni loco, que ni siquiera sabía si iba a poder resistir la tensión de saber que se jugaba el partido, aún sin escucharlo, porque el viejo los diarios los leía, tan boludo no era, y sabía cómo venía la mano, cómo era la cosa, cómo formaban los equipos, suplentes, historial, antecedente, chaquetilla, color, todo. Nos dijo más. Ese día, nos dijo, bien temprano, antes de que empiecen a pasar los camiones y los ómnibus con la gente, yendo para Buenos Aires, yo me voy a la quinta de un hermano mío que vive en Villadiego. No quería escuchar ni los bocinazos, ni nada del viejo. Me voy tempranito a lo de mi hermano, que a mi hermano le importa un solete el fútbol y me paso el día ahí sin escuchar radio ni nada. Porque el viejo decía, y tenía razón, que si se quedaba en la casa, por más que se encerrara en un ropero, algo iba a oír, algún grito, alguna cosa iba a oír, pobre desgraciado, y se iba a quedar ahí mismo seco en el lugar. Así que se iba a ir a radicar en la quinta de ese hermano que tenía para borrarse del asunto. Muy bien, muy bien. Te digo que salimos de allí hecho bosta, porque veíamos que la cosa venía muy mal, casi era ya un dato seguro como para decir que éramos boleta. Para colmo, al Valija, el día anterior, le había caído una tía del campo, y él se acordaba que en un partido que perdimos con San Lorenzo, esa misma tía le había venido el día antes. Era un presagio funesto el de la tía. Fue cuando decidimos lo del secuestro. Nos fuimos al boliche y esa noche lo charlamos muy seriamente. El Dani decía que no, que era una barbaridad, que el viejo se nos iba a morir en el viaje o en la cancha y después iba a armar un quilombo que íbamos a terminar todos en cana y que además eso sería casi un asesinato. Pero al Dani mucha bola no le dimos porque ha sido siempre un exagerado y más que un exagerado, medio cagón el Dani. Pero nosotros estábamos bien decididos y más que nada por una cosa que dijo el Valija. El viejo estaba a 10 puntos. Había tenido un infarto, es cierto, pero hay miles de tipos que han tenido un infarto. Y vos lo ves caminando tranquilamente por la yeca y sin hacer tanto quilombo como ese viejo pelotudo. Con eso de meterse adentro de un ropero o no ir a la cancha o dejar que te rigore la familia como la esposa y la otra, la hermana del cabezón. Por otra parte, y vos lo sabes, los médicos son unos turros, pero unos turros que se ve que lo querían hacer durar al viejo 1000 años para sacarle guita, hacerle experimentos y chuparle la sangre. Y además, como decía el Miguelito, y eso era cierto, vos lo veías al viejo y estaba fenómeno, con casi 60 años, no te digo que parecía un pendejo, pero andaba lo más bien. Caminaba, hablaba, se sentaba, qué sé yo, se movía, chupaba, porque a nosotros nos convidó con Cinzano, y el viejo se mandó su medidita, no te digo un vasazo, pero su medidita se mandó. La cosa es que el Miguelito elaboró una teoría que te digo, aún hoy no me parece descabellada. El viejo era un turro, hermano, un turrazo que especulaba con el fato del bobo, para pasarla bien y no laburarla nunca más en la vida de Dios. Con el verso del bobo no ponía el lomo, lo atendían a cuerpo de rey y la tenía a la vieja y a la hermana del cabezón pendientes de él viviendo como un bacán el viejo. ¿Y de qué se privaba? De algún faso, que no sé si no faciaría escondido, y de no ir a la cancha. Fíjate vos, eso era todo, y vivía como Carolina de Mónaco el otario. Bueno, con ese argumento y lo que dijo el Colorado se resolvió todo. El Colorado nos habló de los grandes ideales, de nuestra misión frente a la sociedad, de nuestro deber frente a las generaciones posteriores. Los pendejos. Nos dijo que si ese partido se perdía, miles y miles de pendejos iban a sufrir las consecuencias, que para nosotros, y eso era verdad, iba a ser muy duro, pero que nosotros ya estábamos jugados, que habíamos tenido lo nuestro y que de últimas teníamos experiencias en malos ratos y fulerías. Pero los pibes, los pendejitos de Central, esos iban a tener de por vida una marca en sus vidas que los iba a marcar para siempre como un fierro caliente, que las cargadas que iban a recibir esos pibes, esas criaturas en la escuela, los iban a destrozar, les iban a pudrir el bocho para siempre, iban a ser una o dos generaciones de tipos hechos bolsa, disminuidos ante los leprosos, temerosos de salir a la calle o mostrarse en público. Y eso es verdad, hermano, porque yo me acuerdo de lo que eran las cargadas en la escuela primaria sobre todo. Yo me acuerdo cuando perdimos 5-3 con la Lepra en el parque después de ir ganando 2-0, cuando se vendió el Colorado Bertoldi, que todavía se estará gastando la guita, y te juro que yo por una semana no me pude levantar de la cama porque no me atreví a ir a la escuela para no bancarme la cargada de los Lepra. Los pibes son muy hijos de puta para la cargada, son muy crueles. ¿No viste cómo descuartizan bichos que agarran una langota y le sacan todas las patas? Son unos hijos de puta los pibes en ese sentido. Y lo que decía el Colorado era verdad. Ahora todo el mundo habla de la deuda externa. Y bueno, hermano, era algo así como lo de la deuda externa.
que por la cagada de 4 reverendos hijos de puta que empeñaron en el país la tenemos que pagar todos, y los hijos de nuestros hijos. Y si estaba en nosotros hacer algo para que eso no pasara, había que hacerlo, mi querido. Además, como decía el Colorado, ya no era el problema de la cargada de los pendejos ñubelistas. Está también el facto del exitismo. Los pibes ven que gana un equipo y se hacen hinchas de ese equipo. Son así, casquivanos. Son hinchas del campeón. Entonces ponele que hubiese ganado Newell. Y a la mierda, de ahí en más, todos los pibes se hacían de Newell, ponerle la firma. Y no te vale de nada llevarlos a la cancha, conversarlos, hablarle del gitano Juárez o el flaco Menotti, ni comprarle la camiseta de Central apenas nacen. No te vale de nada. Los pendejos ven que sale River campeón y son de River, son así. Y en ese momento no era como ahora que mal, vos lo llevas al Gigante y los pibes se caen de culo. Entonces cuando van al chiquero del parque, por mejor equipo que pueda tener Newell, los pibes piensan, yo no puedo ser hincha de esta villa miseria, y se hacen de Central. Porque todo entra por los ojos, y vos ves que ahora los pibes por ahí ni siquiera han visto jugar a Central o a Newell, y ya se hacen hincha de Central por el estadio. Es otra época, los pendejos son más materialistas, yo no sé si es la televisión o qué, pero la cosa es que se van de boca con los edificios. Entonces la cosa estaba clara, había que secuestrar al viejo Casale, o si no, aguantarse que 15, 20 años después, hoy por ejemplo, la ciudad estuviese llena de leprosos nacidos después de ese partido, y esto hoy, ¿sabés lo que sería? Beirut sería un poroto al lado de tu hermano, te juro. Entonces la cosa estaba clara. Había que secuestrar al viejo Casale, o si no, aguantarse que 15, 20 años después, hoy por ejemplo, la ciudad estuviese llena de leprosos nacidos después de ese partido. Y esto hoy, ¿sabés lo que sería? Beirut sería un poroto al lado de tu hermano, te juro. El que organizó la Operación Eichmann, como la llamamos, fue el Colorado. La llamamos así por ese general alemán, el torturador, que se chorearon de acá una vez los judíos, ¿viste? Y lo nuestro era más o menos lo mismo. El Colorado es un tipo muy cerebral, que le carbura muy bien el bocho, y él organizó todo. El Colorado ya no estaba para ese entonces en la OCAL. La OCAL, no sé si sabes, es una organización de acá, de Rosario, que se llama así porque son iniciales. Organización Canalla Anti-Lepra. Son un grupo de ñatos como el Ku Klux Klan, más o menos, que se reúnen en reuniones secretas, y no sé si no van con capucha y todo a las reuniones, o si queman algún leproso vivo en cada reunión. Mira, yo no sé si es requisito indispensable ser hincha de Central, pero seguro, lo que tenés que hacer es odiar a los lepra. Tenés que odiar más a los lepra que lo que querés a Central. Hacen reuniones, escriben el libro de actas, piensan maldades contra los lepra, festejan fechas patrias de partido que les hemos ganado, tienen himnos, son como esos tipos los masones esos que nadie sabe quiénes son, andan con antorchas. Bueno, de la OCAL al Colorado lo echaron por fanático. Con eso te digo todo. Pero es un bocho el Colorado, y él fue el que organizó todo el operativo. Y te la cuento porque es linda, porque es linda, no sé si un día de esto no aparecerá en el Selecciones y todo. Averiguamos qué ómnibus iba para Villadiego, a donde tenía la quinta el hermano del viejo Casale. Desde donde vivía el viejo, ahí por San Juan al 1400, lo único que lo dejaba en ese entonces, mal no recuerdo, era el 305 que pasaba por la calle San Luis. O sea que el viejo tenía que tomarlo en San Luis Paraguay o San Luis Corrientes, no más allá de eso, a menos que fuera muy pelotudo y lo fuera a tomar el Boulevard Oroño, que no sé para qué mierda iba a hacer eso. Ahora, la duda era si el viejo se iba a ir en ómnibus o en auto, porque si se iba en auto, nos recagaba. Pero nos jugábamos a que se iba a ir en ómnibus porque auto no tenía, y seguro que el hermano tampoco tenía, porque debía ser un muerto de hambre como él, seguramente. Y te digo que la cosa venía perfecta, porque el viejo nos había dicho que iba a salir bien temprano para no infartarse con las bocinas, o sea, que nosotros podíamos combinarlo con el horario de salida nuestra para el partido. Porque también nos cagaba si salía a la 1 de la tarde para Villadiego, porque después cómo llegábamos nosotros a Buenos Aires para la hora del partido con el quilombo que era la ruta y en un ómnibus de línea. Lo más probable es que nos hiciéramos pelota en el camino por ir a los pedos. Y por otra parte, hermano, Villadiego queda saliendo para Buenos Aires, o sea, que la cosa estaba clavada, era posta a posta. Después hubo que hablar con los otros muchachos, porque convencer al Rulo no nos costó nada. A él le daba lo mismo, y además le contamos los entretelones del asunto. Te digo que el Colorado manejó la cosa como un capo, un maestro. El asunto era así. El Rulo es un fan amigo de Central
que tiene un par de ómnibus. Está muy bien el Rulo. Y en esa época tenía un par de coches de la línea 305. Fue un ojete así de grande, porque si no teníamos que conseguir otro coche, cambiarle el color, pintarlo, qué sé yo, ponerle otro número, un laburo bárbaro. Pero el Rulo tenía 2 305 y con uno de esos ya tenía pensado pirarse para el Monumental el día del partido, y más bien que se llevaba como 1000 monos que también iban para allá. Los sacaba de servicio y que se fueran todos a la reputísima madre que los parió, no iba a perderse el partido ese. Entonces el Rulo, con los monos arriba y nosotros, tenía que estar con el ómnibus preparado, el motor en marcha, por España, estacionado. Y el Miguelito se ponía en guardia tomando un café justo en el boliche, de ahí cerca, de donde veían la casa del viejo Casale. Creo que a las 5 nomás de la mañana ya estaba el Miguelito apostado en el boliche, haciéndose el boludo y jugando para la casa del viejo. Te juro que ni los Tupamaros hubieran hecho un operativo como ese, hermano. Fue una maravilla. Apenas vio que salía el viejo con una canastita donde seguro se llevaba algún matambre casero o algo de eso, el pobre viejo, el Miguelito cazó una Vespa que tenía en ese entonces, dio la vuelta a la manzana y nos avisó. Cargó la moto en el ómnibus en la parte de atrás, detrás de los últimos asientos, y nos pusimos en marcha. Ya les habíamos dicho a 3 o 4 pendejos de esos quilomberos de la barra que se hicieran bien los sota, que no dijeran ni media palabra y se hicieran los que apolillaban. Nosotros también, para que no nos reconociera el viejo, estábamos en los asientos traseros haciéndonos los dormidos, incluso con la cara tapada con algún pullover, como si nos jodiera la luz, o con algún piloto. Te digo que el día había amanecido frío y lluvioso, como la otra fecha patria, el 25 de mayo. Además, el quilombo había sido guardar y esconder todas las banderas, las cornetas, las bolsas con papelito, los termos, todo eso. Uno de los muchachos llevaba una bandera de la gran puta que medía 52 metros. 52 metros, loco. Media cuadra de bandera que decía Empalme Graneros presente. Y tuvimos que meterla debajo de un asiento para que el viejardo no la bichara. La cosa es que el viejo subió medio dormido y se sentó en uno de los asientos de adelante, que ya habíamos dejado libre a propósito, para que no viera mucho del ómnibus. Rulo le cobró boleto y todo. Y nadie se hablaba como si no nos conociéramos. Y como el ómnibus iba haciendo el recorrido normal, el viejo iba a lo más piola mirando por la ventanilla. La cuestión es que llegamos a Villa Diego y el viejo tranquilo. Cada tanto, cuando nos pasaba algún auto con banderas en el techo, tocando bocina, el viejo miraba a los que tenía cerca y movía la cabeza como diciendo, mirá, se ve que tenía una gana de hablar, pero nadie quería darle mucha bola para no pisarse en una de esas. Así que nos hacíamos todos los dormidos. Parecía que habían tirado un gas adentro de ese ómnibus, hermano. Como cuando se muere algún ñato, viste, que se queda a polillar en el auto con el motor prendido y le hace cagar el monóxido de carbono, creo. Bueno, así parecía que a nosotros nos había agarrado el monóxido de carbono. Pero cuando llegamos a Villa Diego, por ahí el viejo se levanta y le dice al Rulo, en la esquina, jefe. Y yo no sé qué le dijo al Rulo, algo de por ahí, ¿no? Algo de que por ahí no podía parar, que estaba cerrado el tráfico, que había que seguir un poco más adelante, y el viejo se la comió, pero se quedó paradito al lado de la puerta. Al rato, por supuesto, de nuevo el viejo, en la esquina. Ahí ya el Rulo nos miró, porque se le habían acabado los versos. Y ahí, hermano, vos no sabés lo que fue eso. Fue como si nos hubiésemos puesto todo de acuerdo, y te juro que ni siquiera lo habíamos hablado. Empezaron los muchachos a desplegar las banderas, a sacar las cornetas y la bandera por la ventana, y los gritos, hermano, soy canalla, por la ventana. Pero no para el lado del viejo. El pobre viejo, que la cara que puso no te la pudo describir con palabras, sino para afuera, porque los grones, con lo quilomberos que son, se habían ido aguantando hasta ahí sin gritar ni nombrar quilombo, para no deschavarse con el viejo. Pero cuando llegó el momento, agarraron las banderas, empezaron a sacar los brazos y golpear la chapa del costado del ómnibus, y también el Rulo empezó a seguir el ritmo con la bocina. ¿Viste esas películas de cowboy cuando los chorros van a saltar una carreta donde aparece que no hay nadie, o que la maneja nada más que un par de jovatos y de golpe se abren los costados y aparecen 17.000 soldados que lo cagan a tiro? Que levantan la lona y estaban todos adentro haciéndose los sota. Bueno, ese ómnibus debió de ser algo así. De golpe se transformó en un quilombo, un escándalo, una de gritos, de bocinazos, cornetas, una joda. Y la gente al lado de la ruta, porque desde la madrugada ya había gente a los costados de la ruta esperando que pasaran las caravanas de hinchas. Era para llorar eso, conmovedor. Te saludaban, gritaban, levantaban los puños. Por ahí algún lepra las perdía, te tiraba un cascotazo. Pero vuelvo al viejo. El viejo no sabía la calipera que puso, porque nosotros lo estábamos mirando, porque decíamos, este es el momento crucial. Ahí el viejo o cagaba la fruta, el corazón se le hacía bosta, o salía adelante.
El viejo miraba para atrás a todos los monos que saltaban y cantaban y no lo podía creer. Se volvió a sentar y creo que hasta San Nicolás no volvió a articular palabra. Te digo que el rábano, el hijo de la Nancy, ya se había ofrecido a hacerle respiración boca a boca llegado el caso, que era algo a lo que todos, mal que mal, le habíamos esquivado del bulto, porque qué sé yo, te da un poco de asco además con un viejo. Pero mira, te la hago corta. Mira, cuando el viejo ya vio que no había arreglo, que no había posibilidad de que lo dejáramos bajar del ómnibus, se entregó. Pero se entregó. Porque al principio nosotros nos acercamos y nos reputeó, nos dijo que éramos unos irresponsables, unos asesinos, que no teníamos conciencia, que era una vergüenza, qué sé yo todo lo que nos dijo. Pero después cuando nosotros le dijimos que él estaba perfecto, que estaba hecho un toro, que si se había bancado de la sorpresa del ómnibus, quería decir que ese cuore se podía bancar cualquier cosa, empezó a tranquilizarse. El Colorado llegó a decirle que todo era una maniobra nuestra, para demostrarle que él estaba perfectamente sano y que incluso el médico estaba implicado en la cosa. Mira, hermano, y créeme porque es la pura verdad, ¿qué intención puedo tener en mentirte hoy por hoy? Mucho antes ya de entrar en Buenos Aires, ese viejo era el más feliz de los mortales, te lo digo yo y te lo juro por la salud de mis hijos. El viejo cantaba, puteaba, chupaba mate, comía factura, gritaba por la ventana y a la cancha se bajó envuelto una bandera. No había en la hinchada un tipo más feliz que él. Vino con nosotros a la Popu y se bancó toda la espera del partido, que fue más larga que la puta que lo parió, y después se bancó el partido. Estaba verde, eso sí. Y había momentos en que parecía que vos lo pinchaba con un alfiler y reventaba como un sapo, pues yo lo relojeaba a cada momento. Y después del gol del Aldo, yo lo busqué, porque fue tal el quilombo y el desparramo cuando el Aldo la mandó adentro, que yo ni sé por dónde fuimos a caer entre las avalanchas y los abrazos y los desmayos y esas cosas. Pero después miré para el lado del viejo y lo vi abrazado a un grandote musculosa, casi trepado arriba del grandote llorando. Y ahí me dije, si este no se murió acá, no se muere más. Es inmortal. Y después ni me acordé más del viejo, que lo que alambramos, lo que cortamos clavo, los fierros que cortamos con el Lupito, hermano, ni te la cuento. Eso no se puede relatar, hermano, porque rezábamos, nos dábamos vuelta. Había gente que se sentaba entre todo ese quilombo porque no quería ni mirar, porque nos cagaron a pelotazos. Ya en el segundo tiempo era una cosa que la tenían siempre ellos. Y ¿sabés qué era lo fulero? Lo terrible. Que si nos empataban, nos ganaban, hermano, porque esa era la justa. Nos ganaban esos hijos de puta. Nos empataban, íbamos un suplementario y ahí nos iban a hacer refusilar el orto porque estaban más enteros y se venían como un malón los guachos. Qué manera de alambrar. Decí que ese día, Dios querido, yo no sé qué tenía el flaco Menuti, que sacó cualquier cosa. Sacó todo. Vos no quieras creer lo que sacó ese día ese flaco enclenque que parecía que se rompía a pedazos en cada centro. Le sacó un cabezazo de pique al suelo a Silva, que lo vimos todos adentro, hermano. Que era para ir todos en procesión y besarle el culo al flaco ese. Qué pelota le sacó a Silva. Ahí nos infartamos todos, faltaban 5 minutos y si nos empataban, te repito, éramos boleta en el suplementario. Me acuerdo que miro para atrás y lo veo al viejo, blanco, pálido, con los ojos desencajados, pobrecito, pero vivo. Y ahora yo te digo, y me gustaría que me contesten todos esos que ahora dicen que fue un hijaputé lo que hicimos con el viejo Casale ese día. Me gustaría que alguno de esos turritos me contestara si alguno de ellos lo vio como lo vi yo al viejo Casale cuando el referee dio por terminado el partido, hermano. Que alguno me diga si de puta casualidad lo vio al viejo Casale como lo vi yo cuando el referee dio por terminado el partido y la cancha era un infierno que no se puede describir en palabras. Te digo que me gustaría que alguien me diga si alguien lo vio como lo vi yo. La cara de felicidad de ese viejo, hermano, la locura de alegría en la cara de ese viejo. Que alguien me diga si lo vio llorar abrazado a todos como lo vi llorar yo a ese viejo. Que te puedo asegurar que ese día fue para ese viejo el día más feliz de su vida, pero lejos el día más feliz de su vida. Porque te juro que la alegría que tenía ese viejo era algo impresionante. Y cuando lo vi caerse al suelo como fulminado por un rayo, porque quedó seco el pobre viejo, un poco que todos pensamos, ¿qué importa? ¿Qué más quería que morir así ese hombre? Esa es la manera de morir para un canalla. ¿Iba a seguir viviendo? ¿Para qué? ¿Para vivir 2 o 3 años rasposo más, así como estaba viviendo adentro de un ropero, basureado por la esposa y toda la familia?
Más vale morirse así, hermano. Se murió, saltando, feliz, abrazado a los muchachos, al aire libre, con la alegría de haberle roto el orto a la lepra por el resto de los siglos. Así se tenía que morir. Que hasta lo envidio, hermano. Te juro, lo envidio. Porque si uno pudiera elegir la manera de morir, yo elijo esa, hermano. Yo elijo esa. De Roberto Fontana Rosa, 19 de diciembre de 1971. Disculpen los insultos, pero es un hincha fanático expresándose. Probablemente en estos tiempos de corrección política sea inaceptable que alguien se exprese literariamente así. Por suerte, el negro no participaba de esas correcciones, sino que era fiel a la construcción de sus personajes. Y por eso habla como habla ese personaje. Y un detallecito final antes de dejarlos en libertad. El personaje es absolutamente fanático, recontra, desquiciado, tan desquiciado que están dispuestos a no solo arriesgar la vida de este viejo, sino a justificar que estuvieron bien y que casi le hicieron un favor a ese viejo. O sea, un fanatismo, una locura absoluta. Pero en la primera parte del cuento, la que leímos el miércoles, una de las primeras cosas que dice el personaje es: ¿qué equipo tenía la lepra ese año? ¿Qué jugadores tenía Newell's ese año? Es de las primeras cosas que dice. Y nombra 3 o 4 jugadores de ese Newell's y los nombra con respeto, con admiración. Digo esto para que si los jóvenes se cruzan con este cuento, adviertan y noten que uno puede amar muchísimo y desbordadamente a un club o a una causa, a lo que sea, y sin embargo reconocer en el que está enfrente hidalguía, merecimientos, valores y derechos. Miren todo lo que se puede encontrar en un cuento de fútbol. No lo encuentro porque lo quiera encontrar, lo encuentro porque uno de los 2 mejores autores de cuentos de fútbol que vivieron se llamó Roberto Fontana Rosa. El otro se llamó Osvaldo Soriano. Los 2 fueron argentinos y dejaron un montón de cosas lindas para que leamos.